Quiero darle la cordial bienvenida al licenciado Carlos Ayala Montero, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social. Gracias, licenciado. Bienvenido a este espacio de Es Cuestión de Ley. ¿Cómo está? Buenas tardes, Edna. Saludos a ti y saludos a toda la radioaudiencia. Yo le escucho a veces entrecortado. Sí, No sé si ustedes me están escuchando bien. lo escucho alto y claro. Estamos en Bueno, lo cabina. importante es que ustedes escuchen. Sí, exacto. Usted me escucha a mí entrecortado, importante que me lo diga porque así hacemos los correctivos. ¿Me está escuchando Sí, se bien? escucha la mayor parte de la frase, pero de pronto se corta por un segundo. Vamos a hablar acá entonces con don Oliver, el experto en cabina, a ver que haga las correcciones necesarias. Igual debe verificar su wifi, su conectividad, don Carlos, porque a veces también puede ser del lado suyo. Así que vamos a Sí, sí, hacer, claro. Yo estuve así es. revisándolo hace un momento. Bien, vamos a conversar acerca de esta aprobación en tercer debate, que lo que procura es ampliar el fuero maternal a los padres. Estamos hablando del proyecto 979, que dará vigencia a la ley 238 del 2021. Don Carlos, vamos a iniciar para que precisamente todos los oyentes tengan mucha claridad con respecto a esta ley, a este fuero paternal. Y vamos a iniciar precisamente por esos beneficios que trae esta nueva ley o ampliación a la ley. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la ley 238 se dictó en el año 2021. ¿Cierto? Eh, el, el, Su texto prorrogó su vigencia, lo que se llama en derecho una vacatio legis, es decir, un espacio de tiempo para que entrara a regir, condicionándolo a que se levantara el estado de emergencia nacional. Entonces hay una discusión en el Foro Jurídico Nacional, en la Asamblea, en los tribunales, en las universidades, acerca de si ya se levantó o no el estado de emergencia nacional. Entonces, alguien para zanjar la discusión, pues se presentó un proyecto de ley que dice, ¿sabes qué? A partir de la entrada de vigencia de esta ley lo que hace es reformar el artículo último, creo, el 7 de la ley 238, en donde se dice que la entrada en vigencia de la ley va a ser a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. Pero en realidad es a partir de la publicación de este proyecto de ley nuevo. Esto es importante aclararlo porque ya alguna gente se confunde y nos han hecho la consulta de que acaso la ley va a tener retroactividad. Y no, no es así. La vigencia de la ley va a ser a partir, si se rubrica por el Ejecutivo y se publica en Gaceta Oficial, a partir de la publicación de este proyecto que modifica la entrada en vigencia de la ley. Eso sería. Ahora, en cuanto a los contenidos, bueno, usted le llama fuero de paternidad, yo le llamo un poquito más académicamente fuero de maternidad extendido, ¿no? Porque en realidad es el fuero de maternidad y la ley habla del fuero de maternidad. Lo que ocurre es que en la práctica a veces las mujeres embarazadas cuando dan a luz no pueden disfrutar del fuero de maternidad. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Una, que es los presupuestos que establece la ley. Una, si no está trabajando. Si no está trabajando, no tiene fuero. Es decir, porque no te pueden despedir de lo que no tienes. Y el fuero implica la protección para que no se te despida durante un determinado tiempo, que dice la ley y la Constitución, en protección de la maternidad, ¿no? Pero si no estás trabajando, pues, ¿qué protección te van a dar? Entonces, en ese caso, ese es el segundo supuesto, pero quiero explicarlo de primero. En ese caso, si la mujer que da a luz durante los 12 meses anteriores no ha estado trabajando, no por la licencia de maternidad, sino porque no ha tenido empleo, entonces el derecho al fuero que ella tiene, según el Código de Trabajo, que es de un año a partir de su reintegro después del parto, a partir de su reintegro al trabajo, se le traslada entonces al padre. Porque al final, repito, este fuero lo que protege, no protege a la mujer, protege a la maternidad, la posibilidad de traer a la luz a un ser humano y durante al menos un año garantizarle a través de su madre y en este caso a través de su padre el sostenimiento, ¿ves? Los ingresos mínimos necesarios
para que pueda, con su leche, sus pañales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo supuesto es si la mujer ocurre lamentablemente el fallecimiento durante el parto. Entonces allí quien se encarga naturalmente de la criatura, de sus primeros pasos en la vida, es el padre. Y a ese padre entonces se le otorga el derecho al fuero que debía haber tenido la madre a partir del parto. Y es por un año, entonces. Y un tercer elemento que incluye la ley es unas vacaciones de 15 días al padre cuando nace un hijo. Luego de eso, bueno, para estar con su hijo, etcétera. Luego de eso, la ley regula entonces los requisitos, cómo se debe hacer. No es que tampoco, como alguna gente piensa, porque es que esto no es nuevo, es nuevo en la ley, Jaramillo, pero lo que ocurre es que en las convenciones colectivas se ha venido dando desde hace mucho tiempo, con menos intensidad que lo que dice la ley. Por ejemplo, las convenciones colectivas establecen muchas, yo diría que la gran mayoría, establece que cuando nace un niño, un hijo, a un varón, o sea, cuando su esposa o su pareja tiene un hijo, a él se le dan unos días libres remunerados. Y en algunos casos se le da un apoyo económico también. Incluso algunas convenciones dicen, y si el parto es en el interior, porque por cualquier razón, hombre, digamos que la mujer prefirió irse con la familia o lo que sea al interior para dar a luz allá y el hombre trabaja en Panamá, bueno, si tiene que trasladarse al interior, se le reconoce también más tiempo o algo más de dinero. Así que la figura existe, por lo menos en la mayoría de las convenciones colectivas, pero ahora se habla de dos situaciones graves. Que la mujer no esté trabajando y por lo tanto no tiene derecho a fuero, o que lamentablemente la mujer fallezca en el parto. Y en esas dos condiciones entonces se traslada el derecho de la protección en el empleo, que es el fuero de maternidad, al padre. Por eso yo le llamo fuero de maternidad extendida. Ahora, hay que tener claro, entre paréntesis, creo que es importante que la comunidad debe tener presente que el fuero no significa inamovilidad. El fuero significa que el empleador, si te quiere despedir porque tú incurriste en una causal justa de despido descrita en el código, tiene que ir primero a un juzgado seccional de trabajo y pedir autorización, probarle a ese juez que tú incurriste en la causal de despido y para que el juez entonces le autorice el despido. Antes de pasar a ese, exacto, antes de pasar a esa parte, licenciado Montero, usted acaba de decir que esto no es nada nuevo. Sin embargo, entiendo que no se había ni siquiera reglamentado esta ley a pesar de que data del año 2021. Entonces, si no ha sido reglamentada, quisiera saber en la práctica si se estaba aplicando o no, o si los hombres estaban utilizando ese derecho. Se está cortando, me dice el licenciado. Entonces, ¿será el wifi suyo? Porque estamos en cabina. ¿Me escucha? ¿Me escucha, licenciado? No, no te escuché la pregunta. Sí, o sea, es que si estamos ante una ley que data del 2021, entiendo que no ha sido reglamentada. No está ejecutada. Lo que digo que es... No está reglamentada, no está reglamentada. No está reglamentada. Entonces quiere decir que... No está vigente. Exacto, en la práctica, porque usted dice que esto no es nada nuevo, vamos a poner ejemplos. Una vez que esto quede ya, que sea ley de la República, sea sancionada por el señor presidente, yo me pregunto, ¿qué va a pasar en esos casos en donde los hombres... ¿Me está escuchando bien, licenciado? No, te escucho a medias. Wow. ¿Cómo hacemos, Oliver? Ahora esa última frase te la escuché completa, mira. ¿Lo llamamos por teléfono? ¿Le decimos que apague la cámara? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos? Ahora te estoy escuchando bien. Sí. A ver, ¿qué pasa con esos hombres que están casados? ¿Me escucha bien? Están casados y tienen hijos fuera del matrimonio.
y van donde el jefe y le dicen, acabo de tener un hijo, para que le den entonces, le apliquen el fuero de maternidad extendida. Pero resulta ser que ese hombre no va a estar realmente apoyando en ese desarrollo integral de ese muchacho, sino que se va a tatay, se va a pasear. ¿Me escuchó, licenciado? No, que va. Cuando hacen la pregunta no sé qué pasa, Hombre, no te puedo qué escuchar bien. cosa, dicen que no me escucha cuando yo le estoy Es haciendo que la una pregunta. inteligencia artificial lo está saboteando. Hombre, No a sé si alguien ver. me puede escribir al chat o al teléfono la pregunta. No, lo que vamos a hacer es llamarlo por teléfono. Apáguese la Ok, cámara, será que apague la cámara y lo vamos a llamar por teléfono para que no se pierda entonces la pregunta, porque es importante conocer todas las aristas que ajá, tiene esta ley, porque sí, sí, la idea es esa. Si estamos hablando que es el interés de ese menor de gozar de ese desarrollo integral, que el padre se involucre en su crecimiento y desarrollo, pero que, vamos, que no pide ese beneficio o hace uso de ese beneficio, pero para él y no realmente para el menor, sería interesante conocer quién va a estar verificando de que realmente eso se aplique como dice la ley. Me escucha el licenciado, ¿verdad? Estamos llamando al licenciado Carlos Ayala Montero. ¿Sí? Estamos resolviendo, amigos. Estamos resolviendo problemas técnicos de parte de nuestro... Sí, ya lo escuchamos, licenciado. Ahora sí me escucha alto y claro. Ok, te escucho perfecto ahora. Perfecto. Sí, la pregunta iba dirigida, licenciado, se la reitero, en esos casos en donde el hombre tiene un matrimonio establecido. Tiene un matrimonio establecido, pero tiene un hijo por fuera que reconoce. ¿Puede este hombre hacer uso de ese derecho? Mira, ¿Quién va a responder que haciendo uso de ese derecho de ese hijo habido fuera del matrimonio y reconocido, él mismo realmente tome ese tiempo para los efectos de apoyar a esa mujer que está recién dada a luz? ok, fíjate, evidentemente eso tiene que ser materia de reglamentación, pero te digo la experiencia a partir de lo que ya te mencioné que existen en algunas convenciones colectivas. Lo que se pone en la convención colectiva, por ejemplo, es que ese beneficio se da una vez al año, ya sea con la esposa, ya sea con la pareja consensual, ya sea con otra persona con la que no vive, pero que él reconoce como su hijo, pero una vez al año. O sea, licenciado, hágame un favor, póngale silencio a su computadora para que no haya feedback, por favor. Okay. Quiere decir que independientemente que él tenga hijos en el matrimonio y afuera, porque en muchos casos hemos visto así, tiene a la de la casa embarazada y a la de afuera también la tiene preñada. Independientemente de eso, ¿qué aplicaría allí? ¿Se le daría solamente en uno de los dos casos? Y si vuelve y embaraza a la de la calle, ¿solamente tiene derecho una vez al año? Eso es lo que ha ocurrido en las convenciones colectivas. De esa manera es que se ha reglamentado en las convenciones colectivas. Y recuerda que la convención colectiva es un acuerdo entre sindicato y empresa. O sea, así ha funcionado hasta ahora. Repito, no es el caso exactamente igual porque ahora el beneficio es mucho mayor. Pero el antecedente es que, respondiendo al caso que tú estás planteando, es que solo se permita una vez al año, porque si no sería un poco hasta promover la irresponsabilidad paterna, ¿no? Total. Va a tener un hijo en enero, otro en febrero, otro en marzo, otro en abril, y si ni Dios lo quiera. Y bueno, y si la mayoría de esas señoras no trabajan, entonces te va a pasar como 6 años con Exacto. No, de y sobre todo le va a no, tocar decidir, o es la esposa a la que le da el beneficio ese padre o al amante. Por ahí va la cosa, Exactamente. porque hay un principio en el código de que tú tienes que declarar quiénes son tus dependientes, las personas que viven contigo y dependen de ti, en el contrato de trabajo. Pero también se podría, esto ya es sugerencia, no está porque te digo, no hay reglamentación todavía, pero se podría plantear, usted tiene que decir con suficiente antelación, porque un hijo no se tiene de hoy para mañana.
Usted sabe cuando su pareja está embarazada 9 meses antes. Así es. ¿Ves? Entonces, Ahora, reportarlo a la empresa. otra situación. Esta ley aplica independientemente del trabajo que realice el hombre. Sí, Ejemplo público-privado. puntual. Si es un agente de policía, ¿qué pasaría en ese aspecto? ¿Tiene que Sí. dársele el derecho sí o sí? ¿Tiene Como que está redactada la ley, sí. Como no está puede redactada la decir ley, el sí. jefe de que mira, fulano, Carlos, No, tienes que irte no, para Darién porque te toca ir allá, porque tienes que cubrir un espacio? No. Él puede No, decir, no. acaba mi esposa de dar a luz y Exacto. apelo a que se me dé este derecho del fuero de maternidad extendida. Exacto. Y te digo, no, pero espérate, no nos confundamos. Porque el fuero de maternidad extendido es el derecho a no ser despedido, no el derecho a que te puedan trasladar o hacer cualquier otra cosa dentro del ámbito de tus actividades. Allí a lo que aplicaría el caso que tú estabas hablando es al tema de los 15 días de vacaciones. Correcto, sí, ¿no? así es. Allí sí, la ley no hace diferencia. Es más, la ley en términos generales dice se aplica al sector público y al sector privado. A todos los trabajadores y a todos los empleados públicos. Esos 15 días de vacaciones son independientemente que ni Dios quiera se dé una situación posible del fallecimiento del neonato. Exacto, precisamente. Le tocará 15 días de vacaciones después del atender parto. A su hijo. Así es. Y en el caso en que usted... Con independencia de que tenga o no tenga vacaciones ganadas, además. ¿no? Ahora, qué interesante, porque ¿cómo se probaría que realmente va a estar apoyando en casa a esa madre? Eso es lo que tiene que hacer el reglamento. Y no durmiendo. Eso es lo que tiene que hacer el reglamento. O sea, ¿cuándo se más? Me ocurren a mí cosas como, por ejemplo, tú sabes que ya hay experiencia, por ejemplo, con el tema del vale digital, que te lo condicionan y te verifican el cumplimiento de esas condiciones. Bueno, algo parecido habría que hacer, solo que ahora no es dinero, sino tiempo. Sí, claro. Y al final es dinero porque te van a pagar sin estar trabajando. Es que ese es el tema. ¿Cómo saber verdaderamente que esos 15 días que se le están dando están siendo dedicados al apoyo de esa mujer de manera integral, al disfrute Ahora de ese hijo y no para irse a pasear? Exacto. Ahora que en el reglamento visualizar eso y ver los mecanismos de lo que te preocupa, de garantizar que en efecto esos días se usen para atender a su hijo recién nacido. A ver, ¿cuándo más o menos está previsto la reglamentación de la misma? Porque... Bueno, sí. Lo escucho. ¿Aló? Lo escucho, licenciado. Sí, la norma no establece un término. Hay normas que a veces establecen un término para la reglamentación. Esta norma no establece un término. Dice debe ser reglamentada y normalmente la reglamentación es mediante decreto ejecutivo, ¿no? Evidentemente esta norma no se podrá aplicar si no quedan claras estos supuestos que tú estás planteando y muchos otros que pueden pasar. ¿Qué pasa si el padre está enfermo, por ejemplo? ¿No? Si está incapacitado. Es decir, muchas cosas que habría que desarrollar en el reglamento de la ley. Entonces, no la norma, sino el sentido común te dice que tan pronto como se entra en vigencia la ley hay que reglamentarla. Y sabemos las razones por las cuales, a pesar de que contábamos con la misma desde el 2021, no se logró esa reglamentación. No hay no hay una respuesta específica, pero yo supongo que, como algunas personas dicen, todavía no se ha levantado el estado de emergencia nacional, por lo tanto todavía no entra a regir, no hay una perspectiva de cuándo se va a levantar jurídicamente el estado de emergencia nacional, entonces como que no hay mucho apuro de ver este tema de la reglamentación. Pero ahora con el cambio de la entrada en vigencia, ahí sí, entonces hay que montarse en los patines y ver el tema de la reglamentación. Ahora bien, hay, entiendo, dentro de esta ley algunos datos de cuándo puede ser la misma suspendida o cuándo puede suspenderse el fuero. Hablemos de esos puntos importantes y sobre todo los requisitos que debe cumplir el padre para beneficiarse de la misma. Bueno, primero el fuero, como todo fuero, significa que no te pueden despedir ni te pueden cambiar tus condiciones de trabajo sin previa autorización judicial. Previa autorización, en este caso de un juez seccional de trabajo
o en el caso del sector público, bueno, también la reglamentación tendría que decir a quién hay que pedirle la autorización. Antes se decía a la Junta de Inspección y Conciliación de Carrera Administrativa, pero esa estructura ya no está funcionando. Hay una estructura que se supone se podría hacer, que es el Tribunal Administrativo de la Función Pública, pero tampoco está funcionando. Entonces el reglamento tendría que decir a quién le correspondería autorizar o no el levantamiento del fuero. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a los requisitos de la ley, bueno, no la tengo a mano para decírtelo, literalmente hay una lista allí, pero se habla de certificado de nacimiento, se habla de probar, en términos generales, probar las condiciones que dice la ley, que nació un niño o niña, que el padre o la persona que pide el beneficio es el padre reconocido de esa criatura, eso hay que probarlo, que la esposa, la mujer que pare, o no está trabajando o falleció en la labor de parto, y que cuando no está trabajando, recuerda que hablamos, no está trabajando durante el año anterior, no es que no esté trabajando ahora. Y ahí hay otro tema de reglamentación, porque ¿qué pasa si durante el año anterior trabajaste 6 meses, los primeros 6 meses del último año, y no los últimos 6 meses? Entonces, ¿se aplicaría o no el fuero? ¿O se aplicaría la mitad del tiempo? Esas son cosas que estarían sujetas a reglamentación. Y se la pongo más difícil, licenciado, en el tema de la reglamentación. ¿Qué pasaría si esa mujer tiene, en vez de un hijo, tiene 3 trillizos? ¿Le van a dar nada más? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? ¿Le van a dar no 15 días, sino 45? Bueno, eso es más fácil para resolver, porque la norma no dice por hijo, dice por parto. Ahora, si la quiere por poner parto. ¿Qué pasa si una mujer pare hoy y mañana pare otro? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Oye, no nos dimos cuenta y se quedó un niño en la placenta adentro. Bueno, exacto. Bueno, son cosas de la naturaleza versus la ley, ¿no? Okay. Pero que bueno, en efecto la reglamentación tendría que considerarlo. Entonces, licenciado, todavía hay un camino que recorrer en ese aspecto. Debo entender que en la realidad no se ha manejado o quizás los varones, los padres no han podido hacer uso realmente de este beneficio, o sí ya se está dando. ¿Conocemos casos? No. Te explico y te aclaro lo que dije al por principio. Favor. Lo que hay es un beneficio parecido en algunas convenciones colectivas de trabajo. Ok. Y que es que te digo, 2, 3, 4 días, más una suma, en algunos casos, más una suma económica de apoyo por parte de la empresa, pactado en el convenio colectivo. Eso es lo más que hay. Pero la transmisión del fuero, eso no lo hay en ninguna convención colectiva. Excelente, licenciado. Ya para finalizar, un mensaje final con relación a esta nueva ley que amplía el fuero o extiende el fuero a padres en nuestra República de Panamá. Y con eso concluimos. Bueno, el Estado moderno que se ha visto obligado a atender más allá de lo que era el Estado original después de la Revolución Francesa, ha entendido que tiene que proteger a las personas. Y uno de los segmentos de la población que hay que proteger es al niño. Por eso se estableció originalmente el fuero de maternidad. Y no es un tema de discriminación, de que, bueno, ¿por qué para las mujeres? Porque, bueno, solo las mujeres pueden parir. No, es que el legislador va viendo realidades, la vida nos va enseñando. Primero es el hecho social y después el derecho. Entonces el hecho social demostró al Estado, en este caso al Estado panameño, que hay circunstancias en que la madre, por más que tenga derechos, no los puede aplicar de asegurar la maternidad. Y ese es, por ejemplo, el caso en que no está trabajando, o el caso en que no tiene el caso en que no tiene trabajo. En el caso que no esté trabajando, o en el caso que fallece. Entonces quedaría desprotegido del recurso para garantizar su manutención por parte de la madre ese menor. Pero alguien dijo continuo, hombre, pero también hay un padre, y ese padre debiéramos asegurarle que tenga el ingreso para manutención de ese menor durante algún tiempo en condiciones excepcionales. Y estas son las condiciones excepcionales. Es un paso adelante en la protección del Estado
hacia la maternidad, hacia el origen de la vida, que es donde usted más necesita cuidado porque está más vulnerable que nadie. Óigame, y experiencia de otros países y sobre todo, ¿qué tal ha resultado en los mismos que tengan una ley como esta? No te podría decir qué experiencia hay en el derecho comparado. Me imagino que en países donde se tiende la legislación más a lo social, pueden haber cosas semejantes. Creo que, ahora recordando, creo que en México no estoy muy seguro, y en los países nórdicos ahí sí estoy seguro, no es fuero lo que se le da al padre, sino que se le da lo que llamamos aquí la licencia. Exacto. La licencia es para ambos, y en algunos casos es hasta por un año. O sea, una licencia con sueldo, hasta por un año, ¿no? Para ambos padres. Supongo que tiene que haber condiciones que sean parejas estables, claro. qué sé yo. Pero sí hay algunos antecedentes. Del fuero como tal, no te podría decir. Me parece que hay algo de eso en México, pero no te lo puedo asegurar precisamente. Bien, quiero agradecerle al licenciado Carlos Ayala Montero, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, por este enlace y entrevista para aclararnos precisamente cómo van esos avances en cuanto a esta nueva ley que amplía el fuero a los padres en Panamá. Seguiremos muy de cerca este tema y en otra oportunidad conversar a ver si se avanza con la reglamentación y cómo finalmente va a quedar. Muchísimas gracias, bueno, que tenga una linda tarde. Abrazo a la Saludos. distancia. 3:38 minutos. Antes de irnos al cambio comercial, tenemos menciones. Y es que Pink Days, ven y celebra la vida con los Pink Days de Arrocha todos los viernes y sábados de octubre. Obtén un 20% de descuento en cosméticos y fragancias de lujo. Para términos y condiciones, visita arrocha.com. Pet Week, como ellos también se lo merecen, llegaron los días para consentir a tu mascota del 9 al 15 de octubre con hasta 30% de descuento en mercancía seleccionada en Arrocha Pets. Para términos y condiciones, visita arrocha.com. Nos vamos al cambio, ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Norfolk Financial Group. Contamos con más de 10 años de experiencia en banca de inversión, asesoría financiera inmobiliaria, administrador de fondos inmobiliarios y especializados en implementación de modelos de supervisión inmobiliaria en Panamá, Colombia y España. Hutchison Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.